¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es La Clave, transmitiendo en vivo y en directo, pero con sana distancia, desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, 2020. Mi compañera Mónica Camarena. Hola, Aurelio Contreras, muy buenas noches. Muy contentos de estar nuevamente en vivo en La Clave. Un gusto, tenemos la agenda llena, un día intenso, extensa la lista de temas que tenemos, pero siempre con el gusto de analizar. Les invitamos a que se conecten con nosotros. Estamos teniendo algunas fallas, como le hemos venido contando, ya es la costumbre, fallas de la internet cuando transmitimos La Clave. No nos sucede solo a nosotros, esto es el quehacer diario en varias casas de quienes contratan este servicio a muy altos costos y que regularmente fallan y que pues nadie al final del día te regresa el dinero del pago de la internet que está fallando. Aurelio les comentaba a nuestros amigos de la fanpage. Así es, ya regresé. Pues Ya bueno, regresaste. ¿qué le podemos hacer? No, Bueno, sí, ¿qué podemos hacer? Cambiarnos de compañía de internet. Ya estamos hasta la madre de Carlos Slim, directo integrante, por cierto, de la comitiva de la mafia del poder, que acompañó al presidente en su gira por Estados Unidos, que será uno de los temas que vamos a discutir, a analizar esta noche con todos ustedes. Así es, Aurelio. Pues vamos a como lo prometimos en los avances de hace un rato, arrancamos con la nota del día. Digo, indiscutiblemente es la visita del presidente López Obrador a los Estados Unidos de Norteamérica, en una visita que él asegura, bueno, pues que todos fallaron a los pronósticos y que no se pelearon él y Trump, y que, es más allá de eso, se declaró amigo de Trump, se declaró amigo del presidente de los Estados Unidos, que nos ha soltado y lanzado insultos racistas muy bajos, amenazas de subir aranceles, nos ha llamado hasta violadores, pero el presidente López se declaró hoy en tierra estadounidense amigo del presidente Trump. Pues bueno, cuando vas, leí por ahí que cuando vas a un acto proselitista, cuando pues vas sí. como al que fue el presidente López Obrador de Estados Unidos, pues no vas a pelearte, ni el que te invitó, que es el que está en campaña, se va a pelear con la gente que lleva para que le aplauda, ni los que aplaudan pues van a chiflarle a su candidato, ¿no? Entonces, pues obviamente no se iban a pelear. Eso era evidente. Por supuesto. Está en campaña, Trump está en campaña. Ahí está el medio del asunto de una invitación girada por el propio Trump a López Obrador, que López Obrador erigió este objetivo de gira en el TEMEC, en el Tratado de Libre Comercio, cuando esto pues ya sabemos que tiene meses que se concretó, y donde quisieron involucrar a Justin Trudeau, el ministro canadiense, que obviamente él sí no cayó en el juego electoral de Trump, que sabemos que tiene serios problemas con Trump, que él sí no tiene por qué ir hacer el caldo gordo. Iba a decir algo altisonante, pero hay otros términos, pero finalmente, y creo que uno que aplica muy correctamente es que pues el gobierno mexicano en pleno fue a hacer el caldo gordo a Donald Trump, y tan fue a hacérselo que no se reunió con ninguna contraparte, todo fue risas y felicidad entre ellos, mientras se dejaban de lado muchos temas de la agenda, muchos temas que están en la agenda, que son importantes, como por ejemplo las amenazas nada veladas del presidente Trump para ahora sí destruir el programa DACA, que es ese
programa que protege a los estudiantes hijos de migrantes en Estados Unidos para que no sean deportados. Trump lo tiene en la mira desde que entró al gobierno y pues en los últimos días ha arremetido contra este programa, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia le dio un importante revés a sus intenciones de desaparecerlo. Trump está empecinado. Va a volver a insistir. Va a insistir, va a realizar órdenes ejecutivas, que son como los decretazos que luego también vemos por acá en México, en el actual gobierno. Por eso pues, también no había que, no hay que pensar que no se puedan entender Trump y López Obrador cuando son en realidad muy parecidos. Tan parecidos que el presidente López Obrador no solamente evitó por cualquier medio reunirse con grupos de migrantes que son hostigados por el gobierno estadounidense, sino que ni una palabra, entre otras cosas, sobre esta ofensiva del gobierno de Trump contra los Dreamers, contra los migrantes e hijos de migrantes que estudian en Estados Unidos y que podrían correr o corren el riesgo de ser deportados si se les retira la protección que les da este programa implantado durante la administración de Barack Obama. Así es, fíjate que este programa DACA, Aurelio, desde mi punto de vista, puede ser la verdadera daga en la campaña de Donald Trump rumbo a su reelección. Hay un rechazo enorme a esta decisión de Trump de quitar y de acabar con DACA, así como acá en México también acaban con todo lo bueno que puede resultar si es que viene de otros gobernantes. Pero no hay que olvidar una cosa, Aurelio, en las próximas horas vamos a ver en realidad cuál es la reacción de Trump a esta visita. Puede dar un revés, puede volver a sacar el muro, lo sacó pocas horas antes que llegara el presidente con seguramente esa foto, lo sacará. Esa foto revisando el muro, y él está en campaña. Realmente esta visita le sirve a él en su campaña de reelección, y hay que decirlo, López Obrador se la está jugando no solamente hoy, se la está jugando permanentemente, porque no hubo ni siquiera un acercamiento de cortesía a Biden, que es el otro candidato que tiene posibilidades de ser presidente de los Estados Unidos. Cuando hay el antecedente diplomático, que se puede hacer esto, se puede hacer un pequeño saludo, una pequeña visita, pero aquí López Obrador fue a expensas de la agenda que le impuso Donald Trump, de las medidas que impuso Donald Trump, es decir, fue servil solamente con Donald Trump, que hay que decirlo, puede perder la elección. O sea, no está confirmado, no está totalmente corroborado. De hecho, en este momento las tendencias favorecen al precandidato, porque aún no es candidato, al precandidato Joe Biden. Las tendencias lo favorecen, que tampoco quiere decir que vaya a ganar. Hace 4 años las tendencias favorecían a Hillary Clinton y pues ya vimos lo que pasó. Sí. Pero el asunto, más allá de quién vaya o no a ganar en realidad en Estados Unidos, es que el presidente mexicano fue a ponerse de un lado, de un bando en la contienda política estadounidense, fue a hacer campaña por Donald Trump. Dicho, y porque además no hay ninguna otra razón de peso para ese encuentro. Digo, ojalá, y ya que estaban ahí, hayan aprovechado sobre todo para llegar a algún acuerdo en cuestiones de inversiones, que eso pues vaya que le hace falta al país. Ojalá alguien le haya recomendado al presidente reconsiderar su postura ante las energías renovables, entre otras cosas, y que son algunos de los puntos interesantes que habría que analizar
del mensaje del propio presidente López Obrador en Washington en cuanto al aspecto económico, porque en cuanto al aspecto político fue una verdadera calamidad. Ese mensaje fue ir a postrarse ante un presidente que, según nuestro presidente, lo trata con respeto y cada vez con mayor respeto a los migrantes mexicanos, y cuando vemos todos los días que es exactamente lo contrario. Entonces, esa retórica me parece de entrada pues muy humillante para los connacionales y la comunidad latina en general que vive en los Estados Unidos, y todo por mantener una agenda política. Están calculando que Donald Trump pueda reelegirse, pueda que sí, pueda que no. El asunto aquí es que hacerlo de esa manera tan abierta puede llegar a revertírsenos como país, porque imagínate en una de esas que gana Joe Biden, pues por seguramente supuesto no se le va a olvidar que el presidente mexicano fue a agitar la matraca en un acto de campaña de Donald Trump. Por supuesto, por eso no fue Trudeau, y hay que decirlo, fíjate, es increíble que el presidente López Obrador diga que Trump ha tratado a México con gentileza y respeto, por favor. O sea, ya el presidente López Obrador llega a un grado de discurso ofensivo, porque sería como borrar la memoria de todos los mexicanos, sobre todo de nuestros connacionales, nuestros paisanos migrantes que tanto sufren, que tanto padecen allá, que no estuvieron incluidos en la agenda como tema, y decir el presidente López Obrador que Trump trata a México con gentileza y respeto es verdaderamente una bofetada al país entero. Me parece que López Obrador hoy se comportó como un mandatario servil al poder estadounidense. Absolutamente así lo vi, impresionado, hincado, solamente le faltaba besar la mano a Trump. Digo, porque además, pues eso de que no nos ha amenazado, no nos ha presionado, ni ha atentado contra la soberanía del país, pues bueno, nada más habría que recordar sus amenazas de imponer aranceles si no se ponía el muro de la Guardia Nacional en la frontera sur, ¿no? Por supuesto, ¿no? Simplemente empezando por ahí, digo, pues ¿cuál respeto a la soberanía del país, ¿no? Digo, pero bueno, el primero que no la respetó fue quien aceptó seguir las instrucciones de Donald Trump, ¿no? O sea, por eso decía que en el ámbito político, en los términos políticos, el mensaje fue por demás lamentable, pero leyendo todo el discurso que dio el presidente de México, que además no es muy largo, me llamó la atención particularmente algo que dijo al principio, al principio el discurso pues, parecía muy bien estructurado en cuanto al tema del tratado de libre comercio, ¿no? El TEMEC, como se llama ahora, ¿no? Pero me llamó la atención que López Obrador destacó el hecho de que en México hay una joven, creativa y responsable fuerza laboral, ¿no? Sí, no. Con lo cual es lo que destaca como un elemento central con el que México podrá participar de manera más activa, más protagonista en el TEMEC. ¿Qué significa esto? Que reduce la participación de México a ser obreros, a ser los obreros de nuestros socios norteamericanos, estadounidenses y canadienses, ¿no? Creo que, y esto pues yo no lo he visto destacado en ningún lado, ¿no? Pero él lo puntualiza en su mensaje, dice, y cito textual, de poco serviría tener capital y tecnología, que es lo que tienen Canadá y Estados Unidos, si no se cuenta con buenos obreros que se destaquen por su imaginación, su talento y su mística de trabajo. Y podría uno agregar, y por su mala costumbre de aceptar salarios miserables, ¿verdad? Por supuesto.
Y fíjate, Aurelio, que bueno, ahondando en esta visita, pues hay que destacar los invitados del presidente López Obrador a este festín de campaña estadounidense. Y bueno, pues aquí también ya se descaró en cuanto a sus verdaderas simpatías, allegados, presuntos, para no decirlo como socios, gente muy cómplices. Cómplices. No, pues simplemente la nueva vieja o la vieja nueva clase privilegiada, que son pues más o menos los mismos de siempre, ¿no? Los mismos. O sea, mira, te llevas a los dueños de las televisoras, de algunas radiodifusoras, un banquero, es decir, hizo a un lado al Consejo Coordinador Empresarial de México, no tomó en cuenta ningún líder que comande o que represente empresarios o industriales. Es que estos son los integrantes de su consejo asesor empresarial. Sí, claro. Sí, empezando por Salinas Pliego, pero fíjate que aquí hay que destacar verdaderamente a quienes tanto criticó, a quienes vapuleó, ¿te acuerdas? En su eterna campaña, entre ellos a los ejecutivos de Televisa. Sí, pero Bernardo Gómez era fundamental que estuviera en la comitiva, pues él es el cuate de Jared Kushner, el yerno de Trump, ¿no? O sea, ese tenía que ir. Carlos Slim, que es muy cercano al presidente, como decíamos en los avances, hasta Jan González del grupo Atlacomulco, antes que era ferozmente criticado por el propio López Obrador. Y me llama la atención la inclusión de este empresario Carlos Jan González, hijo de Carlos Jan Ron y nieto de el profesor Carlos Jan González, aquel que acuñó la frase de que un político pobre es un pobre político, que fue jefe del grupo Atlacomulco, al cual, entre otros, pues pertenece el expresidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, a mí me causa, iba a decir que azoro, pero la verdad no me sorprende. En realidad, me causa mucha risa ver cómo muchos se tiraban al suelo de emoción hablando de defensa de la soberanía y que ahora sí se trata al país con dignidad, y cuando el presidente pues fue a un acto proselitista y se acompañó de los mismos que desde hace décadas representan a los intereses que en realidad mandan en este país, al menos en lo económico. Entonces, no hay sorpresas. Sí, mira, ¿cuál transformación? ¿De qué hablamos? No hay ninguna sorpresa. Se habla de que presuntamente, porque pues no lo podemos probar, pero se habla de que presuntamente fue el propio Luis Videgaray quien ayudó a Marcelo Ebrard de alguna manera en preparar este viaje, esta gira a los Estados Unidos, con esta cercanía con el yerno consentido de Trump, y aquí pues hay muchas complicidades, pero quiero destacar dos cosas respecto a este viaje. Una, pues que Marcelo Ebrard se erige nuevamente en el todólogo o en el casi vicepresidente del país. Es el único que no es florero ahí, el único que resuelve algunas cositas, ¿no? No, yo creo que resuelve bastantes. Por ejemplo, esta gira yo creo que definitivamente el 100% recae en la responsabilidad de Marcelo Ebrard. Reaparece uno que pensaba yo que si no estaba muerto andaba de parranda, que fue Alfonso Romo. Acuérdate que tenía meses de no saberse nada de este hombre, de Alfonso Romo. Y Ebrard, en base también... Es que calladito se ve más bonito. Pues sí, a decir, pues allá sí voy porque pues, me conviene, pero Ebrard, como decíamos, y aquí creo que ya me voy a saltar al otro tema, pero si te parece bien, fíjate que es importante destacar, entrevistaron al gobernador de Chihuahua esta tarde, Aurelio, después de la ya muy comentada detención de César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, que tenía muchos años, ahora sí, que a salto de mata. Esas casualidades que se dan en la política, ¿no? Que le hicieron la ofrenda
de César Duarte, el presidente López Obrador, y el gobernador de Chihuahua dice algo importante, fíjate. ¿El actual? El actual, que es el que también fue el que pudo acumular todas estas órdenes de aprehensión desde su gobierno, desde antes, contra César Duarte, porque las 20 casi órdenes de aprehensión, 20 son del fuero común, o sea, estatales, de alguna manera, y él dice en la entrevista que quien le llama a él para avisarle que había sido detenido César Duarte fue el canciller Marcelo Ebrard, que 15 minutos, y que le habló con la representación presidencial para avisarle de esta detención el secretario de Relaciones Exteriores. Puede justificarse de alguna manera porque va a haber, se inició el trámite de extradición, pero el propio gobernador también afirma que 15 minutos después de la llamada de Marcelo Ebrard, ya le llama el fiscal Alejandro Gertz. O sea, es decir, la primera noticia que tuvo fue de Ebrard. Pues el que estaba ahí junto, al que le dijeron, ya se los tenemos aquí, ¿no? Así pues sí, como quedamos hace rato, ¿no? Sí, pero estamos hablando también de los trofeos, ¿no? De que mira, aquí estamos y nosotros lo logramos y yo te lo aviso. Las monedas de cambio, ¿no? Las monedas de cambio. Y sin respetar, como ellos suelen hacer, el mínimo protocolo de respeto, pues, al propio fiscal también, ¿no? Digo, en este sentido. Bueno, les vale reverendo gorro. Les vale un reverendo cacahuate. Así es. Eso, el respeto a los integrantes del gabinete, ¿no? Ahí simplemente lo que diga el Tlatuani y se acabó. Pero bueno, es muy evidente que fue una moneda de cambio. Por supuesto, un regalito. Planeada con un timing preciso. Sí. Se sabe de la detención. Lo tenían perfectamente ubicado, era nomás ir por él. Así es, lo tenían perfectamente ubicado y se informa sobre su detención prácticamente minutos después de el mensaje conjunto de los presidentes Trump y López Obrador, ¿no? O sea, pues bueno, quien piense que eso fue casual, pues bueno, qué bueno que siga creyendo en Santa Claus y los Santos Reyes, ¿verdad? Así, a mí lo que me extraña es que, por ejemplo, no hubo moneda de cambio en ese sentido con su contraparte, porque a lo mejor hubiera sido un buen detallazo de López Obrador entregar a Ovidio, pero creo que todavía sigue libre. No, yo creo que no va a llegar a tanto ni vamos a ver esto. No, por eso lo creo. ¿No? A lo mejor agarren a otros, a los enemigos de Ovidio. Pero, ándale, pero Ovidio no. Pero al nieto de su abuelita lo dudo mucho. Así es, Aurelio. Pero bueno, pues si quieres nos vamos ya para por desgracia, no hablar de buenas noticias, ni de buenas... Pues de lo que sí está ocurriendo, de lo que sí es dramático en nuestro país, sí. Y que pues no ocupa un lugar muy importante en la agenda del presidente, es más como que cuando le preguntan de eso... Como que ya se le quiere olvidar, ¿no? Sí. Ya se le quiere olvidar, como digamos, ya ni conferencias quiere dar López-Gatell tampoco, sí. ¿No? Están todos en el rollo de la negación, pero pues lo que no se puede negar es que la situación en México por la pandemia sigue siendo espeluznante. Otra vez sumamos de ayer para hoy un nuevo máximo de contagios, más de 6,000 en un día. Es una barbaridad. Sí. Y se superaron. Ya estamos pues a nada de que haya 33,000 muertos en México por causa de la COVID-19. Es una verdadera desgracia lo que está sucediendo y más lamentable es que lo único que le mereció a ambos presidentes el tema fue el intercambio de cebollazos
de que, ay, sí, yo les mandé sus ventiladores. Sí. Ay, muchas gracias, señor presidente. Pero de una estrategia de otro tipo, e incluso de un acuerdo para que Estados Unidos pudiera ceder o proveer de los medicamentos que se agandalló, que podrían servir para el tratamiento de la COVID, de eso absolutamente nada. No, nada, no, por supuesto que nada, Aurelio, y más allá, o sea, pareciera que López Obrador el tema solamente lo aprovechó para agradecer, para tener que decir dentro de la agenda con el presidente Trump, pero acuérdate que en este tratamiento de la pandemia han sido muy parecidos Trump y Andrés Manuel, los dos rebeldes al uso de cubrebocas, los dos queriendo ya desconfinar al país, los dos han seguido los mismos pasos. No sé si López Obrador ha seguido el de Trump. Trump ya anunció que quiere aperturar las escuelas, sea como sea, es decir, se mueran. Él está empecinado en que sí, en el otoño se abran las escuelas. Así es, y en México también, estas cifras no son accidente, son producto del relajamiento que la propia autoridad, pues ahora sí que autorizó a los ciudadanos, y que los ciudadanos en general, que no hemos sido nada responsables en cuidarnos, bueno, pues salieron a las calles. Hay ya apertura de cines, de centros comerciales en algunas ciudades, no en todas. Y ahí yo quisiera hacer una puntualización. ¿De verdad es culpa de los ciudadanos? O sea, de todos los ciudadanos. Si el gobierno, si la autoridad te está diciendo, ya se puede abrir, ya estamos en el semáforo naranja y abren las cosas, pues las personas que no están metidas en la información y que saben que tienen la posibilidad de conocer los números, los problemas que hay alrededor, pues si ya ve que están abriendo los comercios, dice, pues ya no hay bronca, podemos salir. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Es realmente de la población? Yo no me atrevería a culpar yo creo que el mayor... hacer ahora el gobierno. Yo creo que el gobierno tiene una alta responsabilidad, en mi punto de vista, por el desconfinamiento al que el propio gobierno pues ha invitado a los ciudadanos. Yo me refiero a los ciudadanos que no tienen, del gobierno de Estados Unidos. Sí, y que no tienen, los ciudadanos que no tienen la protección, que no respetan las indicaciones. Por ejemplo, yo hoy vi imágenes de un centro comercial, lo puedo decir, lo conozco yo perfecto, Plaza Delta en la Ciudad de México, que es un centro comercial muy grande. Anunciaron la apertura que hoy iba a ser, y bueno, había filas y filas de gente formadas para entrar, cuando se les dijo que solamente podían, cada persona podía estar 40 minutos y había unas filas interminables. Yo no sé si vale la pena hacer una fila de horas para entrar a un centro comercial 40 minutos, cuál es la urgencia de estar todos pegados y de generar un posible pues problema de contagio. Ese es mi punto de vista. El gobierno, por supuesto, ahorita nuevamente va a empezar, como en el de Veracruz. Ay, ¿qué hacemos ahora? Le vamos a decir a los alcaldes que por favor cuiden, que los ciudadanos casi no se desbalaguen. Sí, pero ¿cómo le vas a decir a los alcaldes que antes casi metes a la cárcel porque prohibían la entrada a sus municipios? Estoy hablando Tamiahua, Tuxpan, otros municipios. Bueno, casi los... O porque pedían el uso de la fuerza pública para evitar que se metieran a las playas, como en Veracruz, ahora, ¿no? En el Superconsejo de Salud Estatal que encabezó el que cobra de gobernador con el secretario de Salud, hicieron un exhorto, ahora sí... El médico brujo. El chamán de humo, hicieron un exhorto a los presidentes municipales. Entonces, bueno, ahora sí, como ya la están viendo fea, en el estado de Veracruz la cosa está tremendamente dramática. La pandemia, vimos imágenes de una persona que llegó al hospital del Iste en Jalapa, en un automóvil. Ya no alcanzaron a bajarlo porque murió en su automóvil. Es decir, vemos con más cercanía
gente muriendo de COVID y yo no veo realmente cuál sea la mínima estrategia del gobierno en todos los niveles para enfrentar estos números que nos están apabullando literalmente, Aurelio. Es que desgraciadamente la estrategia nunca fue prevenir los contagios. La estrategia fue únicamente contenerlos para que no se les llenaran los hospitales. Pero pues eso no es, esa no es ninguna estrategia de salud, es a lo mucho una estrategia administrativa para que nadie te acuse de que de que estás rebasado por la emergencia. Y aún así, en muchos lugares se está rebasado por la emergencia. En Jalapa ya se empezó a utilizar el velódromo, ya empezaron a llegar pacientes al velódromo, pacientes de COVID-19, precisamente por esta circunstancia, porque los hospitales ya no se dan abasto, no solamente en Jalapa, sino en varias ciudades del estado, ¿no? Entonces, ¿y cuál es además la otra circunstancia? Pues que, como mencionábamos, a nivel nacional son casi 33,000 fallecidos, a nivel estatal estamos ya casi cerca de los 2,000, salvo lo que en alguna hora se reporta el gobierno del estado, que siempre procura hacerlo lo más tarde posible para que se entere. Como si no nos fuéramos a enterar. Como si no te pudieras enterar, ¿no? Sí, claro. No. Entonces, no vemos ya ninguna estrategia, ya como que ya no saben qué hacer y están prefiriendo enterrar la cabeza en la tierra. Y pues sí, ya que algún día terminará o el COVID o los habitantes, lo que se acabe primero. Pues, estamos viendo que los habitantes, porque cada vez vemos casos más cercanos, es decir, te enteras de más y más y más gente de forma diaria, y fíjate que aquí el gran problema, Aurelio, sigue siendo la falta de pruebas. O sea, la gente tiene síntomas, otros son asintomáticos, pero ni siquiera se atreven, unos por falta de recursos, que no tienen acceso a la seguridad social. Y los que tienen seguridad social ya no saben si acudir a los hospitales asignados. Es que el problema es que si vas a los hospitales del sector público, únicamente te hacen la prueba y te atienden si ya te vas muriendo. Sí. Si tienes síntomas, te dan tu pastillita de paracetamol y váyase para su casa. Váyase a su casa, exactamente. Entonces, muérase allá, no nos haga olas aquí, ¿no? Entonces, llegas a tu casa y pues obviamente contagias, ¿no? A los de tu casa y los de tu casa a otros, y así nos hemos ido. Ese ha sido el gran problema. Y es una cadena mortal, que ya vemos que no tiene ningún viso para cuándo vayan realmente a ir a la baja. Cada semana tenemos picos históricos de contagios. Es una barbaridad. Así es, y por desgracia nuestro estado, Veracruz, ya está en los lugares pues con mayores... Los primeros lugares nacionales, ¿no? Nacionales. Pues, ¿qué podíamos esperar? ¿Qué podíamos esperar cuando están más preocupados las autoridades por celebrar que ganaron una elección hace 2 años, como si eso representara para la población actualmente algo más allá de que, pues sí, ganaron, qué bueno, fue democrático, fue histórico, sí lo fue. Y luego, lo que deberían preocuparse ahora es por gobernar, pero desgraciadamente lo que vemos es que a quienes están en el poder en México, en el gobierno central y particularmente en Veracruz, donde pues radicamos quienes hacemos este programa, lo único que les interesa es la grilla. La grilla, lo único exactamente. Que les interesa es lo electoral, el poder, pero de ahí en fuera, lo único que han demostrado es una brutal incapacidad y peor aún, me parece, una increíble indolencia ante una tragedia que está enlutando a miles de familias en este país.
Yo no sé qué tenga que pasar, pero lo que sí te digo es de que, por supuesto, lo que estamos diciendo es cierto. Ellos están festinando un triunfo electoral de hace 2 años con informes deslucidos, desfondados, sin Pues, ¿cuáles un informes? trabajo. ¿Qué informaron? No, bueno, pues más bien unos mensajes deslucidos ahí, que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo. Nuestra dramática realidad no tiene nada que ver con que el gobernador utilice el Palacio de Gobierno y el presidente Palacio Nacional para decir, según ellos, pues que los mexicanos debemos estar de fiesta porque ellos ganaron en las urnas hace 2 años, cuando vemos las muertes así cada vez más cerca. Me parecen insensibles, insensatos, irresponsables, absolutamente faltos de todo tacto. Pues no, ni siquiera tiene que ver aquí ya. De humanidad, faltos de humanidad, porque además la politiquería en ambos mensajes, el del presidente y el del señor que cobra como gobernador, ajá, ni una mención a las víctimas, ni siquiera una señal de respeto o de duelo, nada. Por supuesto. Todo gira alrededor de ellos, porque ellos ganaron. Entonces ya deberíamos sentirnos agradecidos de vivir en este país. Así qué monserga, ¿no? No, realmente sí, yo, híjole, cada vez me sorprende más la falta de sensibilidad, de cercanía, de empatía con los ciudadanos de parte de los gobernantes en turno, y los solos que nos empezamos a sentir todos, porque ya no sabes mañana qué pueda pasar cerca de tu casa, con tu familia, con los amigos, con los riesgos que puedes tener en el regreso a una jornada laboral, porque pareciera que ellos ya quieren pasar la página, suceda lo que suceda, las miles de muertes, los miles de contagiados y lo que sigue, pues bueno, pues ya verán cómo los entierran o cómo los distribuyen. Y curiosamente, y ahora sí que para cerrar el ciclo, es precisamente la misma visión que tiene Donald Trump. Exacto. La mismita. Lo que le interesa es que se abra ya la economía, e incluso hasta lo presumió en su propio mensaje del mediodía, que la economía estadounidense ya se abrió, y pues sí, ya se abrió, y tienen ya más de 100,000 muertos, ¿verdad? Por supuesto. ¡Wow! Qué felicidad, ¿no? No, sí, pero fíjate, en el caso de Trump están anteponiendo su campaña política, su carrera, y en el caso del observador igual. O sea, no ha hecho, sí, exactamente, o sea, lo que digo es igual, no ha hecho a un lado su permanente campaña política. Él ya está pensando en el 21, él ya está pensando en las próximas elecciones, en que no se le vayan sus seguidores, sus votos, y la pandemia en sí, a los dos, a Trump y a López Obrador, al gobernador de acá, al que cobra acá, y a todos les vale absolutamente madre, Aurelio. Así es, pero yo estoy seguro que, como le sucedió a otros que los antecedieron, esta es una factura que van a tener que pagar tarde que temprano. Muy alto, porque, claro, por supuesto. Lo que está sucediendo en nuestro país pues no creo que pueda tomarse tan a la ligera, y seguro que no va a ser fácil de superar. De hecho, ni siquiera sabemos cuándo podremos decir que ya saltamos este episodio funesto. Con estas cifras de hoy se vuelve a confirmar que eso va para muy largo, Aurelio. Por desgracia, va para muy largo. Pero si quieres, nos vamos con nuestro último tema, que me parece también de relevancia y que, bueno, si tú quieres iniciar. Así es, y que tiene que ver también con la manera como se está gobernando en la actualidad, ¿no? Y pues, ¿qué
¿De qué hablamos? Pues de los programas sociales, que son pues lo único que en realidad, a lo único que en realidad sí le interesa invertir a este gobierno, a esos programas los cuales en el poder, programas sociales que según una instancia calificadora, evaluadora de los mismos, no cumplen con estándares de calidad mínimos, ni tienen objetivos claros. Nos referimos a programas como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo Futuro, los programas insignia de este gobierno. Las universidades para el bienestar recibieron recomendaciones por parte del Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social, y como no les gustaron las recomendaciones en el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, algunas simple y sencillamente las botaron a la basura y acusaron al Coneval de que no les entendieron a las reglas de sus programas, o peor aún, de que las recomendaciones y las calificaciones parten de prejuicios. Es una muestra clara de cómo este gobierno no tiene el menor indicio de autocrítica, ¿no? No, por supuesto. Mira, el Coneval ya está en manos supuestamente de alguien a quien designaron. Acuérdate que el que estaba antes, un conocedor verdadero que llevó al Coneval pues se puede decir a una maduración, incluso con una crítica internacional muy buena. El Coneval, bueno, pues es el Consejo Nacional, hay que decir, de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Aquí hay solamente de dos sopas, Aurelio. El Coneval cumplió con su trabajo. Los programas sociales están de nacimiento mal hechos, mal planteados, solamente con el porque su única intención es electorera. Por el objetivo electoral, eso iba a decir. Y no hay, y bueno, pues el que el Coneval diga que no hay claridad en la definición de la población atendida, nos confirma pues que son programas electoreros. Es decir, no le dan los apoyos a quien se lo merece o en base a parámetros bien diseñados de políticas sociales, simplemente a la comunidad que les interesa para fines electorales. Y lo que sigue, bueno, pues que lo van a ignorar recomendaciones, se las van a pasar por el arco del triunfo, y el Coneval va a empezar, escucha lo que te digo, a ser observado por el gobierno para ver cómo puede haber... Pues ¿cómo lo desaparecen? ¿Cómo lo desaparecen? Incluso desde el año pasado el presidente ya había esbozado su intención de desaparecerlo. ¿Por qué? Porque no tienen la mínima intención de ser evaluados por nadie. Por supuesto. No tienen la menor gana de que alguien les pueda decir que algo de lo que hacen está mal, porque ya hemos visto que cuando eso sucede, pues la reacción es soltar a las furibundas jaurías que acusan corrupción en cualquier cosa que resulte una crítica para el actual gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque son absolutamente intolerantes a que se les señale cualquier cosa. Y mira que el Coneval pues no hace señalamientos de tipo político, ni mucho menos. Si uno revisa esas recomendaciones, son bastante técnicas. Pero, pues como a la 4T, eso de la técnica, la tecnología, la metodología, todo eso le vale una tonelada de madre. No le saben. Pues, no, y no les interesa saber qué es peor, ¿no? No les interesa que nadie les diga. Entonces, bueno, el pronóstico es desastroso para el Coneval y puede pasar a mejor vida. En fin. Oye, pues vamos a cerrar bonito, bueno, pues, vamos a cerrar bonito porque nuestra agenda, híjole, sí que estuvo intensa. Bueno, al principio al menos estuvo un poco divertida, pero sí. Vamos
pues a cerrar nuestra emisión del día de hoy con nuestra recomendación de la semana, que esta vez van a ser 2 recomendaciones. A ver. Bueno, pero espera, antes tenemos que saludar, no hemos saludado a nadie. Sí, fíjate que tenemos a muchos amigos conectados. El paredón de Hanlon, de nuestro amigo Tony Kaiser, dice todos en campaña, presidentes y gobernadores peleando la grande por igual. Saludos a Elena Fiorenzano, Claudia Millán, Fátima Gallegos, y tú dirás los demás. Así es, saludos también para Zainé Cortés en Tuxpan, allá de tu tierra, Yolanda Madrigal en Veracruz, a Consuelo Moreno en Orizaba, Rubén Vargas aquí en Jalapa, César González, Alejandra Hernández, Sebastián de la Vega, Irma Retureta, muchos saludos, Héctor Eduardo Cervantes, a mi amiga Belén Palmeros en el puerto de Veracruz, muchísimos saludos, a Miriam Cornejo Mazón en la ciudad de Guadalajara, que también nos hace aquí varios comentarios, dice necesidades muchas, todos necesitamos salir, pero que la gente que usa un buen criterio no la hay, y del gobierno no tener un fondo económico emergente es un grave error, pero sin embargo la responsabilidad como autoridad es del gobierno, no de la gente. Nosotros tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades, sí, claro, sin duda, pero hay niveles de responsabilidad. Y además hay también niveles de información y no toda la población posee los mismos niveles de información. Amparito Ramos te manda saludos. Saludos. Nos dice Leticia Perlasca, si la población necesita salir, que lo haga con todas las medidas de seguridad, cubrebocas, distancia de más de 2 metros, lavado permanente de manos o uso de antibacteriales. Sí, hay que insistir en la necesidad de estas medidas de seguridad personal, que son las que en algún momento nos pueden salvar la vida. Tony Cruz nos manda saludos, alumno saludos. De la materia de análisis de contenido, muchísimas gracias por lo que nos comentas. Mónica Cerizo, muchísimas gracias. Julio César Sánchez, Galo Beberido, muchísimas gracias también. A todos los quienes se han conectado esta noche. Muchas gracias y saludos. Nuestra productora Miriam García Amador, muchísimas gracias. Un saludo a nuestro staff que nos apoya cada miércoles. Cada miércoles en nuestros estudios a distancia. Así es. Saludos a todos. Y ahora sí, dicho lo propio, vamos ahora sí a hacer las 2 recomendaciones de la semana. Por un lado, pues como muchos sabrán, el domingo falleció una de las grandes leyendas de la música mundial, el director de orquesta y compositor Ennio Morricone, a mi gusto uno de los más grandes compositores de música para películas, de bandas sonoras, de pistas orquestales, sí. Un grande en todos los sentidos, de quien vamos a compartir una suite de lo que a mi gusto es una de sus obras cumbres, la música para la película La Misión, que además también es una película fantástica para quienes somos amantes del cine. Vamos a compartir una suite orquestal dirigida por él sobre el score de La Misión, y nuestra otra recomendación pues tampoco la podíamos dejar pasar. El día de ayer cumplió nada más 80 años de edad el tío Ringo, sí, el ex baterista de los Beatles, Ringo Starr, quien además sigue pareciendo un muchachón. Sí. Creo que se ve en mejor forma que muchos de nosotros. Sí, muy bien, Ringo. Y que incluso ayer transmitió un streaming en vivo para celebrar sus 80 añitos. Primaveras. El jovenazo. Enorme. Y de él vamos a compartir pues una de las canciones emblemáticas en su voz,
composición de Lennon y McCartney, pero que él grabó para, además, uno de los grandes discos de los Beatles, el Sargento Pimienta. Esta canción es con una pequeña ayuda de mis amigos, With a Little Help from My Friends. Y esperamos que ambas recomendaciones pues sean del agrado de todos nuestros amigos, de nuestro auditorio, que semana con semana, día con día, nos hacen el enorme favor de su preferencia. Así es, pues enormes recomendaciones, Aurelio. La de Ringo ya me la esperaba, la de Ennio, bueno, te lo agradezco. Para mí realmente la música de este gran compositor es magnífica. Varias películas, podríamos hacer interminables las recomendaciones, pero bueno, estas dos están padrísimas, así que muchas gracias a todos, muy buenas noches, a cuidarnos. A cuidarnos porque nadie lo va a hacer por nosotros, eso definitivamente. Así es, buenas Aurelio. Noches. Muy buenas noches a todos, gracias. Hasta la semana próxima.